Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy comenzaremos con la primera parte del libro Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, del pastor José Luis Gagiola. José Luis Gagiola es un pastor desde hace más de 33 años y presidente de 300 iglesias del compañerismo cristiano en México y 22 en América Latina, el Caribe y España. El pastor Gagiola y su esposa Lucy están casados desde 1980, tienen 2 hijos y 4 nietos. Juntos han logrado un feliz matrimonio con la ayuda de Dios y la búsqueda de la sabiduría. En breve comenzamos. Muchas gracias. Capítulo 1. ¿Por qué buscar la sabiduría? Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. La pregunta es, ¿por qué este énfasis en este texto? ¿Por qué adquirir sabiduría antes que nada? Antes que cualquier otra cosa, inclusive antes que adquirir posesiones. ¿Por qué? Miremos algunas razones. Pero antes, quiero hablarles sobre los horrores de la ignorancia. Y sabrá la importancia que tiene la sabiduría. Capítulo 1. Los horrores de la ignorancia. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. La pregunta es, ¿por qué ese énfasis en el texto? ¿Por qué adquirir sabiduría antes que nada? Antes que cualquier otra cosa, inclusive antes que adquirir posesiones. ¿Por qué? Miremos algunas razones. Empecemos. Hablando de los horrores de la ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. En la mayoría de nuestras iglesias, durante el mes de octubre, tenemos un evento que llamamos la Casa del Terror. En ese evento se muestran una serie de cosas que vive actualmente el ser humano, entre ellas el aborto, el suicidio, la violencia intrafamiliar, los vicios, las ataduras sexuales y más sufrimientos. Esta es una casa del terror, muy humana y muy real. Pero la casa del terror no termina allí en la vida de muchas personas. Yo veo a cristianos que tienen su casa del terror personal. Sí, veo cristianos que por años tienen su propia casa del terror. Hay cristianos que tienen su casita del terror en su matrimonio. Otros cristianos la tienen con sus hijos, otros en su economía y otros la tienen en su cuerpo. Existen otros cristianos con su propia casita del terror en el corazón, siempre batallando con diferentes malas actitudes y pecados. Otros cuantos cristianos han creado su propia casa del terror en sus relaciones humanas. Siempre son muy malos para tener buenas relaciones. Cristianos que su carácter todavía es una casa del terror. ¿Tiene usted una casa del terror muy suya? La ignorancia sigue siendo la causa principal que algunos cristianos tengan una o más casas del terror personales. Cristianos que, a pesar de ser hijos de Dios y mantenerse dentro de sus caminos, siguen sufriendo una gran cantidad de consecuencias que, creo yo, ya no deberían estar pasando. Siguen sufriendo por cosas que ya no deben existir en sus vidas. La ignorancia sigue haciendo estragos en la vida de algunos hijos de Dios. Las consecuencias que vienen por no tener sabiduría. Mi pueblo fue destruido. Por favor, preste atención a lo que dice. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Oseas 4:14. Los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10:21. El alma sin ciencia no es buena.
Proverbios 19:2. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Isaías 5:13. Ponga atención a esto. Habrá consecuencias inevitables en su vida por falta de sabiduría. Aunque usted sea un hijo de Dios, aunque tenga muchos años en la iglesia, si usted no ha valorado lo que Dios enseña en cuanto a la sabiduría, usted vivirá un cristianismo que siempre estará siendo acompañado por diferentes consecuencias. Dios nunca le evitará las consecuencias de su desobediencia, de su indiferencia hacia sus enseñanzas, a su desinterés hacia la búsqueda de la sabiduría. Por esta causa, matrimonios cristianos están sufriendo cierto grado de destrucción. Eso quiere decir que usted no está disfrutando de su matrimonio como realmente debería estarlo disfrutando. Por la ignorancia se están perdiendo muchas bendiciones. Están pasando los años y usted está dejando ir muchas bendiciones en su matrimonio. La causa principal, la falta de sabiduría. Algo semejante está pasando con algunos hijos de cristianos. Hijos de cristianos están sufriendo ciertos grados de destrucción. Y si no cambia eso, la destrucción irá en aumento, mientras ellos sigan creciendo. Hijos de cristianos están sufriendo grandes consecuencias, grandes pérdidas. Todo esto por falta de sabiduría de los padres. Por la falta de sabiduría, la economía de algunos cristianos no está creciendo. Está atorada por años y años. Eso no es de Dios, lo cual no es bueno. Dios no les salvó para eso. La vida cristiana está llena de muchas bendiciones económicas y materiales, pero la ignorancia les está robando a algunos cristianos muchas de esas bendiciones. La causa principal, la falta de sabiduría. El cuerpo de algunos cristianos se la pasa enfermo. Cuando no es una cosa, es otra. La obesidad está trayendo muchos estragos. Una vez más, la causa principal, la falta de sabiduría. Algo semejante está pasando con el corazón de algunos cristianos. Son cristianos que no son cuidadosos de guardar limpio el corazón, limpio de cualquier tipo de maldad. Y eso está causando que Dios no se esté moviendo para ellos. Pasa el tiempo y la bendición de Dios no está fluyendo en sus vidas. Están en la iglesia, pero no se mira la gracia de Dios sobre ellos. No son celosos de guardarse en una vida limpia delante de Dios. ¿Y por qué no son cuidadosos de su corazón? Por lo mismo, la falta de sabiduría. Estos cristianos no han entendido que es mucho mejor vivir una vida limpia que una vida con algunas maldades. Lo mismo está sucediendo con decisiones que algunos cristianos están tomando. Están tomando decisiones empujadas por el miedo, por la avaricia, por la codicia, por la rebelión, el coraje, el odio y demás actitudes malas del corazón. Cada decisión equivocada que se hace empujado por algo malo. En la sabiduría divina no hay decisiones equivocadas. Y cada decisión equivocada trae consecuencias. Trae en el futuro una propia casa del terror. Muchas lágrimas. Todo es cuestión de tiempo. Y muchas cosas más están sufriendo algunos hijos de Dios porque no han mirado a la sabiduría como una de las necesidades más apremiantes de la vida. Si usted es indiferente al conocimiento de Dios y a sus fuentes, usted pagará por ello. Pagará más de lo que se ha imaginado hasta este momento. Le saldrá más caro de lo que imagina. Si usted desecha el conocimiento, no lo valora y es indiferente, prepárese.
En los próximos años usted sufrirá cierto grado de destrucción en sus finanzas, en su vida familiar, en su trabajo, en su ministerio, en sus relaciones, en su cuerpo y más. Aunque sea cristiano, aunque sea pastor, usted sufrirá cierto grado de destrucción. Esa es la naturaleza de la ignorancia. Dios nunca aplaudió la ignorancia. Es algo negativo, algo destructivo. Entre más pasa el tiempo, descubro más horrores de la ignorancia. Se están destruyendo muchos matrimonios, muchos hijos, las economías de familias, los ministerios de pastores, los cuerpos de cristianos, buenas relaciones y sobre todo los destinos están siendo destruidos. Esto y mucho más son los horrores de la ignorancia. La ignorancia trae muchas maldiciones y por consiguiente muchos sufrimientos. La ignorancia es una ladrona de grandes y maravillosos destinos. La ignorancia es una robadora de muchas dichas y bendiciones. La ignorancia es una robadora de grandes sueños. Estos son los horrores de la ignorancia. Mucho sufrimiento, mucho dolor. Donde no hay sabiduría, allí habrá una casa de terror, muy completa, muy amplia, muy variada. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por ignorancia. Por todo esto, la sabiduría habla y dice lo siguiente: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Proverbios 1, del 24 al 27. Por eso, nuestro texto nos dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y así evitará tener su propia casa del terror. La ignorancia está llena de todo tipo de horrores, consecuencias, sufrimientos, fracasos, lágrimas, etc. No hay necesidad de que cosas terroríficas sigan pasando en la vida de los hijos de Dios. La ignorancia nunca ha bendecido a nadie. A causa de la ignorancia, nuestro mundo está lleno de pobreza, con todas sus ramificaciones crueles. Falta de buena alimentación, ropa, casa, médicos, medicamentos, entre otros. Por causa de la pobreza, ¿cuántos sueños sin alcanzar? La ignorancia ha llenado a nuestro mundo con destrucción familiar, fracasos laborales, vicios y toda clase de malvivencia. La ignorancia es una maldición que atrae muchas otras maldiciones. A ningún otro ser humano le va a ir bien en la vida caminando de la mano de la ignorancia. ¿Cuándo te equivocas? La historia del hijo pródigo nos enseña una gran lección en el tema de la ignorancia. El hijo pródigo le pidió la herencia a su padre y se fue de la casa. ¿Sabes por qué? Porque él estaba completamente convencido de que estaba en lo correcto, de que todo iba a ser mejor en su vida, en su futuro, pero estaba equivocado. Y con el tiempo se dio cuenta de su equivocación.
Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Lucas 15:17. Pero tiempo atrás estaba totalmente convencido de que las decisiones que estaba tomando eran las correctas. Eran las que más le convenían, pero estaba del todo equivocado, y con el tiempo se le vino el mundo encima. Esta es la fotografía perfecta de lo que pasa con personas que viven cegadas con la ignorancia. Ellos están completamente convencidos de que la vida que están viviendo es la correcta, que su ideología es la correcta y que todos los demás están equivocados. Sus papás están equivocados, su pastor, la iglesia, el maestro, el patrón, etc. Todos están equivocados, pero el equivocado es otro. Creo que es muy trágico cuando usted está plenamente convencido de que lo que está haciendo es correcto, pero está equivocado. Y con el tiempo las consecuencias de su ignorancia le despertarán a una triste realidad. Espero que ese despertar, que ese volver en sí, no sea demasiado tarde, porque así es la ignorancia, es demasiado cruel. La ignorancia le lleva la mano por un estilo de vida lleno de todo tipo de equivocaciones, de manera de pensar torcidas y punto de vista incorrectos. Lógicamente, todas estas equivocaciones siempre traen consecuencias. Ahora, imagínese de fracasos en diferentes áreas de la vida, como en lo familiar, económico, físico, espiritual, relaciones humanas, etc. La ignorancia es cruel. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento, la falta de sabiduría destruye. Una de las cosas muy comunes que sucedían en los tiempos de la esclavitud es que a los dueños de esclavos prohibían la educación, porque sabían muy bien que la educación, la sabiduría, los empujaría hacia la libertad. Algo semejante ha sucedido con gobiernos totalitarios. Igualmente, con poderosas religiones, evitando a más no poder que la gente se eduque, porque la sabiduría nos hace libres, libres de la ignorancia y de todas sus crueldades. Mas los justos son librados con la sabiduría. Proverbios 11:9. Recuerde que fue el mismo Señor Jesús el que dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan capítulo 8, versículo 32. El conocimiento, el adquirir sabiduría, nos hace libres, libres de la ignorancia y de todos sus males. Creo que nunca me alcanzarán las palabras para describir todos los horrores de la ignorancia. Hay hijos de Dios que están desechando el conocimiento de la sabiduría de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4, versículo 6. Lo trágico aquí es que el Señor está diciendo que su pueblo desechó el conocimiento. Eso quiere decir que por voluntad propia hay cristianos que no tienen interés en adquirir la sabiduría, sobre todo la sabiduría divina. Eso lo he visto una y otra vez en diferentes cristianos, en discípulos y aún en pastores. Se mira en ellos cuando no tienen una seria disciplina en el estudio de la Biblia.
desde Génesis hasta Apocalipsis. No tienen un verdadero interés en estar leyendo siempre un buen libro. No les interesa mucho estar yendo a conferencias, avivamientos, discipulados, rallies, retiros matrimoniales, campamentos de jóvenes y más eventos que tenemos en nuestras iglesias. Algunos de estos cristianos nunca piden consejos. Todo esto significa desechar voluntariamente el conocimiento, la sabiduría de las leyes y enseñanzas de Dios. Estos mismos cristianos son los que, aunque tengan años en la iglesia, viven sus vidas rodeados de diferentes tipos de destrucción, ya sea en sus economías, en sus matrimonios, en sus hijos, en sus cuerpos y más. Desgraciadamente, también veo a padres que no van a eventos que pueden enriquecer su intelecto que bendecirá todas las áreas de sus vidas. Y es triste ver que no valoran eso. Pero al verlos, uno se da cuenta que se están perdiendo de muchas bendiciones y con ello también arrastran a sus familias y a la pobre iglesia que pastorean. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9. Un pastor que no esté creciendo intelectualmente, no solamente él vivirá una vida mediocre y fracasada, pero las consecuencias llegarán a su esposa, a sus hijos y a la iglesia que pastorea. Cuando yo era niño, mi madre nos hacía una comida muy mexicana, tamales tontitos. Hay muchos tipos de tamales, los de Campeche son una locura de sabrosos. Pero regresando a los tamales que se llaman tontitos. Tontito, tonto, quiere decir ignorante, sin conocimiento. Entonces, ¿por qué le llaman tontitos a esos tamales? Porque no tienen nada adentro. Son únicamente de una masa de maíz. No tienen nada de comida por dentro, como los demás tamales. Por eso le llaman tontitos. No sé si ya captó la parábola, pero si no, le voy a ayudar. Si usted no vive su vida adquiriendo sabiduría, usted no tendrá mucho dentro de su cerebro, dentro de su intelecto. Y esa falta de conocimiento le llevará de la mano por una vida llena de todo tipo de necesidades. Una vida llena de todo tipo de problemas y consecuencias. El Señor dice con toda claridad, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no por culpa del diablo. Ya ve qué buenos somos para echarle toda la culpa al diablo. Diablo cochino. No, mi hermano, no es el diablo, es usted. Es el mismo cristiano. Su ignorancia lo está encaminando por un estilo de vida de muchas consecuencias y por la pereza, por la indiferencia hacia la sabiduría. Una gran cantidad de cristianos en nuestro pasado abandonamos los estudios. Ya no quisimos seguir estudiando y nos fue peor en la vida. Algo que me da tristeza es ver a los mismos cristianos que todavía siguen rechazando los estudios, todavía siguen siendo indiferentes hoy. Una gran cantidad de cristianos en nuestro pasado abandonamos los estudios, ya no quisimos seguir estudiando y nos fue peor en la vida. Algo que me da tristeza es ver a los mismos cristianos que todavía siguen rechazando los estudios, todavía siguen siendo indiferentes a la búsqueda de la sabiduría. Es por eso que vemos a tantos cristianos en ruinas todavía.
porque siguen siendo perezosos para leer, para estudiar. Estos cristianos no pueden ser la luz del mundo, no pueden ser un ejemplo, una inspiración para la sociedad. Desgraciadamente, en vez de ser la luz del mundo, estos cristianos todavía siguen dando lástima. Más que inspiración para los perdidos, dan lástima. Y no estoy hablando de nuevos conversos, estoy hablando de cristianos que ya tienen años en Cristo, pero que todavía no valoran la sabiduría. Se les olvida que es el Señor quien dijo a través de Salomón: sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 29. Daniel y mi hija Raquel decidieron ponerle el nombre de Sofía a su hija. Sofía significa sabiduría. Creo que será un gran reto para mi nieta crecer con ese nombre. Si usted es uno de esos cristianos que se la lleva echándole la culpa al diablo de todos sus males, ¿por qué no hace un alto en su vida en estos momentos y empieza a examinar su intelecto o su falta de intelecto? ¿Sabía que Salomón trabajó muy duro para adquirir su inteligencia maravillosa? Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría. Eclesiastés capítulo 8, versículo 16. El mucho estudio es fatiga de la carne. Eclesiastés capítulo 12, versículo 12. El adquirir conocimiento siempre ha implicado sacrificio, disciplina, trabajo, esfuerzo, dinero, etc. Por eso es que son tantos los mexicanos que lo han venido desechando, y entre ellos hay muchos cristianos, discípulos y aún pastores. Desechan el conocimiento, porque adquirirlo cuesta. Son muchos los que empiezan en kinder, pero son muy pocos los que terminan alguna profesión. ¿Excusas? Sobran. Para eso sí somos muy buenos los mexicanos, para fabricar excusas. Pero en la vida cristiana, Dios siempre nos está empujando a buscar respuestas y no excusas. Y para eso está este libro en sus manos. Y creo que usted está dando el paso necesario para adquirir sabiduría, antes que cualquier otra cosa en la vida. Al tener este libro en sus manos, usted va en camino a evitar los horrores de la ignorancia. Seguramente usted tiene a una cantidad de personas que ama. Recomiéndeles este libro. Les hará un gran favor. Si te gustó mi contenido y quieres escuchar el capítulo 2, dale like, suscríbete, activa la campanita. Muchas gracias, Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao.